revelado. El increíble momento en que un apache pagó 2 pesos por una novia oculta y transformadora. El calor del sol azotaba intensamente la tierra reseca del pueblo, mientras Miguel, un joven de 24 años, luchaba por sostener la mirada firme de su abuelo. Bajo el peso de sus responsabilidades como el mayor de 3 hermanos, sus pensamientos giraban en torno a los nombres de sus seres queridos, su madre, siempre con la esperanza de un futuro mejor, sus hermanos, que buscaban inspiración en un mundo que les parecía distante. En su pecho ardía el deseo de liberarlos de la pobreza que atenazaba sus días. Sin embargo, su mente le decía que el camino estaba lleno de espinas. Los relatos de su abuelo sobre los apaches resonaban en su interior, especialmente la leyenda del collar mágico que prometía amor verdadero. Pero siempre había desestimado la idea, pensándola una fantasía. Hasta que una noche, tras una jornada agotadora en el campo, se topó con aquel collar en un viejo cobertizo. Las crujientes tablas de madera parecían murmurar secretos de tiempos pasados. Con el collar entre sus manos, una mezcla de escepticismo y curiosidad se apoderó de él. Cuando el bullicio de la feria comenzó a invadir sus pensamientos, Miguel sintió un leve impulso de cambio. Caminó impulsado por los aromas del maíz y las risas de los niños, cada paso alimentaba su esperanza y su angustia. El dinero escaso que había ahorrado se convertía en el último hilo de sus sueños, y sus dudas lo devoraban como un zorro hambriento. ¿Y si el collar era realmente mágico? Se preguntaba, pero la voz de la razón le gritaba que no pudiera permitirse el lujo de ilusiones. Al llegar a la feria, el ambiente estallaba con vida. Los murmullos de las parejas ocultas resonaban en sus oídos como una melodía seductora, prometiéndole un cambio radical. El miedo lo carcomía y al mismo tiempo, la posibilidad de una transformación ardía en su interior. Fue entonces cuando la voz de su abuela recordó su responsabilidad. Cada palabra resonaba como un eco, la familia siempre primero. Pero, ¿qué significaba realmente poner a su familia primero? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En un instante decisivo, Miguel se encontró frente a frente con Catalina, la joven que parecía haber surgido de un sueño colectivo, su magnetismo ancestral lo hipnotizaba. Pero el pitido de sus miedos resonaba más fuerte. La conexión que sentía con ella era abrumadora, mientras su mente se debatía entre seguir su corazón o apegarse a la necesidad de ser el pilar familiar. Las risas y los murmullos de la feria palidecían ante la tormenta que se avecinaba en su alma. ¿Qué opción podría darle esperanza a su familia sin sacrificar su propio ser? La respiración se le cortaba mientras el collar comenzaba a brillar, como si respondiera a su lucha interna. Con el futuro de sus hermanos en juego, Miguel sabía que debía elegir, pero la presión lo paralizaba. Un vórtice de inseguridades lo absorbía y, mientras Catalina lo miraba con ojos que parecían conocerlo en profundidad, entendió que su vida estaba a punto de transformarse de maneras inimaginables. La mirada de Catalina, con una intensidad casi eléctrica, lo sacó de sus pensamientos. En ese instante, la realidad externa se desvaneció, y todos los ruidos de la feria se convirtieron en ecos lejanos. En su interior, Miguel sabía que estaba al borde de una elección que definiría no solo su futuro, sino también el de su familia. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, con una voz tan suave que aferró su atención como si fuera el canto de un ave exótica. Miguel tragó saliva, sintiéndose pequeño y vulnerable ante la profundidad de su mirada. Mientras observaba su rostro, se dio cuenta de que había algo en ella que resonaba profundamente en su ser. Era como si un hilo invisible lo uniera a ella, y ese hilo traía consigo preguntas que lo atormentaban, ¿y si este encuentro podía cambiarlo todo? La presión sobre sus hombros aumentaba con cada latido del corazón. No lo sé, respondió Miguel, encogiéndose de hombros. Estoy tratando de entender lo que significa ser un hombre.
Catalina sonrió con complicidad, como si entendiera la carga que llevaba. No eran solo las expectativas de su familia, era el temor a no encontrar su propio camino en medio de una vida que parecía dictada por otros. Ella pasó una mano por su cabello y dijo, ser un hombre es elegir con valentía, a veces incluso cuando hay miedo. Las palabras la envolvieron. Reflexionó sobre su vida, sobre cuántas decisiones había siempre tomado por sus hermanos o por su madre. Estaba atrapado en un ciclo de responsabilidad, y sin embargo, ahí estaba una chispa de libertad a través de Catalina. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar sus propios deseos y miedos. Sin embargo, el collar que sostenía en sus manos se convirtió en un símbolo de su lucha. En el pasado, había desestimado su poder. Pero ahora, creyendo que cada objeto tiene su carga de significado, preguntó, ¿crees que este collar puede cambiar algo? Catalina lo miró con profundidad, como si pudiera leer no solo sus palabras, sino su alma. Los objetos solo pueden reflejar lo que llevamos dentro. Si crees que tiene poder, quizás lo tenga. Pero el verdadero poder está en ti. La revelación lo golpeó como una ola. Miguel sintió que se disipaban sus dudas, aunque las sombras de la inseguridad aún no acechaban. ¿Está realmente en mí? ¿La decisión de transformar mis circunstancias? Todo comienza con una decisión, respondió ella, contundente. Mientes si crees que solo puedes ser lo que otros esperan de ti. La vida no va a esperarte. Con esas palabras, él sintió un coraje que no sabía que existía, una determinación que se encendía como una llama en su interior. Pero un nuevo dilema brotó en su mente. ¿Qué pasaría si decidía cambiar su vida sin asegurarse de cuidar de su familia primero? ¿Podía realmente permitirse el lujo de buscar su felicidad mientras otros dependían de su éxito? A medida que estos pensamientos se entrelazaban en su mente, Miguel empezó a contemplar la idea de que el cambio exterior debía comenzar desde el interior. Pero, ¿cómo podría dar ese primer paso sin sacrificar a quienes más amaba? Mientras su corazón palpitaba en anticipación, el collar brilló en su mano, como si estuviera esperando que él decidiera. En ese instante, el miedo se mezcló con la emoción. Comprendió que podía tener el valor de elegir su propio camino sin dejar atrás a los suyos. No obstante, la culpabilidad lo atenazaba. Miguel sabía que la vida nunca se presentaría de forma sencilla. Un último suspiro, y con determinación, miró a Catalina. ¿Estás lista para descubrir lo que realmente significa este collar? El brillo en sus ojos dejó claro que el viaje apenas comenzaba, y que lo que estaba a punto de desentrañar podría cambiar todo lo que conocía. La incertidumbre latía en su pecho mientras caminaban juntos hacia un futuro incierto, y con cada paso, la decisión de ser más que el pilar de su familia se hacía más inminente. Sintió que el momento de la verdad se acercaba, el instante que podría llevarlo a un abismo de transformación personal y profesional. La única pregunta que quedaba era, ¿sería capaz de afrontar las consecuencias de su elección? El eco de la música y las risas de la feria se desvaneció lentamente mientras Miguel y Catalina caminaban hacia una esquina más tranquila del lugar. El collar brillaba en la mano de Miguel, reflejando la luz con cada paso que daban. Su mente giraba como un torbellino, el miedo por los posibles caminos que podría elegir se entrelazaba con un creciente sentido de posibilidad. Nunca había considerado que las pequeñas decisiones pudieran tener un impacto tan monumental en su vida. ¿Qué significa para ti este collar?, preguntó Catalina, quebrando el silencio que se había instalado entre ellos. Sus ojos, llenos de curiosidad y comprensión, fijaron su atención en el objeto mientras Miguel lo sostenía con firmeza. Es una herencia, algo que me vincula con mi familia, pero también representa el peso de sus expectativas, respondió, su voz temblorosa, como si esa revelación lo llevara a una verdad oculta. La confesión lo hizo sentir vulnerable, pero al mismo tiempo liberador. Hablar de su conflicto interno le daba la oportunidad de verbalizar el cambio que anhelaba. Catalina asintió. Es un punto de partida, pero también es un ancla. Muchas veces el pasado nos mantiene en lugares que no elegimos sensatamente. Tienes que decidir si lo usas como inspiración o como una carga. Miguel reflexionó sobre sus palabras. Nunca se había dado el permiso de ver su herencia de esa manera.
Esa noche, con el collar en mano, podía percibir el destino de sus elecciones. Era hora de que ese objeto dejara de dictar su vida y comenzara a simbolizar un nuevo comienzo. La idea de la decisión resonó en su mente. Había pasado tanto tiempo pensando en lo que le correspondía hacer por su familia que había olvidado lo que era desear algo para sí mismo. En su mundo, donde cada acción repercutía en quienes lo rodeaban, el deseo personal parecía casi egoísta. Sin embargo, el cambio ahora parecía una opción viable, un camino hacia el crecimiento. ¿Cuál es tu sueño, Miguel? Catalina volvió a interrogarlo, llevándolo de regreso a la realidad. ¿Qué es lo que realmente quieres ser? Una oleada de pensamientos lo asaltó. En su interior, siempre había anhelado ser un artista, un pintor cuya obra pudiera hablar de sus emociones y vivencias. Pero las sombras de sus responsabilidades lo mantenían atado. La culpa enterraba esa parte de él. Quiero crear, pero no sé si puedo permitirlo. En lugar de quedar atrapado en la indecisión, decidió ser honesto. Tener miedo a fallar me paraliza. Pero en esta búsqueda de ser un pilar, siento que me estoy perdiendo a mí mismo. Las palabras fluyeron de su boca casi sin filtros, revelando la verdad que había reprimido. Catalina lo miró con una comprensión que solo ella podía ofrecer, eludiendo cualquier juicio. Puede que el verdadero desafío no sea permitirte fallar, sino permitirte crecer, incluso si esto significa dejar ir algunas cosas que solías considerar inamovibles. La revelación le golpeó de nuevo. Miguel sintió la adrenalina correr por sus venas. Había tomado decisiones por otros tan frecuentemente que había olvidado cómo hacerlo por sí mismo. La idea de construir su propio camino no era solo un sueño, era una necesidad vital. Con el collar aún en su mano, respiró hondo. Estoy listo para enfrentar esas decisiones, y no solo por mí, sino también para ser un mejor apoyo para mi familia. Sin embargo, los ecos de sus dudas aún se hacían escuchar. ¿Realmente podría cambiar su vida sin dañar a su familia? La idea de seguir sus deseos personales seguía generándole una presión interna, como un resorte que estaba a punto de reventar. Mientras la feria continuaba en el fondo, un nuevo dilema apareció ante él. ¿Era realmente posible equilibrar su deseo de cambiar con sus responsabilidades? La incertidumbre se volvía un compañero constante, y la línea entre su felicidad y la de su familia se hacía cada vez más difusa. Con un nuevo brillo de determinación en sus ojos, miró a Catalina. Entonces, ¿cómo comenzamos este viaje? Las palabras quedaron suspendidas. En el aire, llenas de potencial. Pero lo que Miguel no sabía era que cada respuesta que encontrara también venía con sacrificios inesperados que pondrían a prueba no solo su crecimiento personal, sino también su compromiso con quienes lo rodeaban. Con el collar haciendo peso en su mano, caminaba hacia un futuro que prometía ser tanto un renacer como un desafío, y las sombras de su antiguo yo seguían acechando, listas para aferrarse a lo que había logrado construir. Miguel se sentó en la mesa de su pequeño estudio, el olor a óleo y aguarrás impregnando el aire. La luz de la tarde iluminaba los lienzos a medio pintar que yacían en el suelo, testigos mudos de sus intentos de escapar de la realidad. Aquella línea imaginaria entre el artista que deseaba ser y el hijo responsable que sentía que debía ser se volvía más difusa. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba el collar que había prometido transformar en una fuente de inspiración, un símbolo de su nueva vida. Pasaron días desde aquella conversación reveladora con Catalina y, aunque la idea de cambio se afianzaba, la práctica resultaba un desafío. Miguel se sentía atrapado en una dualidad desconcertante. Por un lado, quería emergir como un creador, y por el otro, las responsabilidades familiares lo ataban con una fuerza irreversible. Nunca antes había tenido tan claro que su deseo de ser artista no sería solo un acto de rebeldía personal, implicaría también deshacerse de los miedos que alimentaban su insatisfacción. Una mañana, mientras limpiaba su paleta, recibió un mensaje de Catalina preguntándole si había comenzado a pintar. La pregunta era sencilla, pero en ella había un eco persistente que lo incitaba a enfrentar sus dudas. Se sintió obligado, como si hubiera tomado una decisión que debía cumplir. Fue entonces cuando decidió comprometerse a pasar al menos una hora al día dedicado a la pintura. Comenzó con un retrato de la mujer que había inspirado su vida, su madre.
Cada trazo era un acto de redención, una manera de liberar los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo. Las dudas seguían asomando, como fantasmas de tiempos pasados, susurrándole que no era lo suficientemente bueno. Sin embargo, cada sesión con el pincel en la mano le otorgaba una sensación vital, una conexión con su esencia que había creído perdida. Un día, mientras trabajaba en la pintura, una llamada interrumpió su proceso creativo. Era su padre, quien le hablaba de su negocio y de la necesidad de su apoyo. Miguel sintió que la carga del deber caía sobre sus hombros una vez más, como si su sueño frágil se desvaneciera ante esa voz autoritaria. Mañana tengo una reunión importante, Miguel. Necesito que estés aquí para ayudarme, dijo su padre sin darse cuenta del costo que esto significaba para su hijo. El corazón de Miguel se debatía entre el deseo de complacer a su padre y la necesidad de mantenerse fiel a su camino. La frustración se acumuló en su pecho mientras pensaba en lo que sus decisiones significaban. ¿Acaso estar presente en esa reunión significaba renunciar a su voz artística? Se sintió como si estuviera atrapado en una jaula invisible, pugnando por salir, pero sintiendo el peso de la obligación. Decidió no contestar de inmediato. Se sentó en su estudio después de la llamada y observó el retrato de su madre, cuya mirada lo seguía. Era un reflejo de su lucha interna. Te debo esto a ti, y a mí mismo, pensó, sintiendo el latido de su corazón acelerarse. La respuesta que había estado buscando se presentaba claramente. La balanza entre la familia y su deseo de ser un artista requería ajustes, compromisos, pero también valentía. Esa noche, antes de dormir, Miguel tomó un cuaderno y escribió en él. Detalló su lucha, sus sueños y el peso de las expectativas. Plasmar sus pensamientos inyectó en él una sensación de control. Sentía que, a pesar de la confusión, tenía las herramientas para iniciar su propio viaje, uno que él definiría. Sin embargo, cuando lay en la cama, un pensamiento inquietante lo atormentaba. ¿Qué pasaría si su decisión de priorizar su pasión causara una grieta en la relación con su familia? Esta pregunta, tan sutil como apremiante, lo llevó a la conclusión que tanto temía. La integración de sus deseos y responsabilidades no sería un camino directo ni exento de sacrificios. La incertidumbre era su compañera, pero al mismo tiempo, el destello de una nueva esperanza nublaba su vista. Al despertar, Miguel comprendió que su transformación no podría ser solo personal, involucraría una reconfiguración de lo que significaba ser un hijo, un artista y un hombre. Con el collar todavía en su poder y una elección en su mente, se preguntó si podría arriesgarse a desafiar las expectativas familiares por un deseo más profundo. Decidido, se levantó y se dirigió hacia el estudio, listo para enfrentar las emociones en la tela, ir guiando su identidad hacia una dirección que le prometiera autenticidad. Pero la sombra de la reunión con su padre acechaba, y la realidad le recordó que pronto tendría que enfrentar el dilema de su vida. ¿Sería capaz de abrazar su verdad mientras gestionaba sus vínculos familiares? Mirando el lienzo en blanco, Miguel sintió la presión del mundo exterior, lista para estallar en su búsqueda de significado. El momento de verdad estaba cada vez más cerca. El estudio parecía más iluminado que nunca. Miguel se sentó ante su lienzo en blanco, una tormenta de emociones y pensamientos zumbando en su mente. La idea de enfrentarse al dilema de su padre lo obsesionaba. Aquel collar que había decidido transformar en fuente de inspiración ahora se sentía como una cadena que le recordaba las exigencias familiares que lo mantenían atado. La presión lo empujaba hacia la pintura, su única vía de escape, y, sin embargo, también lo aterraba. Decidió que durante esa sesión se centraría en el retrato de su madre. Cada pincelada se volvió un diálogo entre su corazón y su alma. La figura que iba surgiendo en el lienzo parecía elevarse en el espacio, como si pudiera salir y abrazarlo en agradecimiento por capturar su esencia. Sin embargo, con cada trazo, también había un atisbo de duda que acechaba su creatividad. ¿Tendría realmente lo que se requiere para ser un artista reconocido? Esa cuestión se convirtió en un mantra inquietante. Mientras el sol se ocultaba, la luz del estudio cambió. Miguel sintió que, de alguna manera, también lo hacía su perspectiva. En un instante de lucidez, comprendió que su arte no solo pertenecía a él, sino que podía resonar con los demás. Tal vez, pensó,
mi madre pueda entender por qué esta lucha es vital para mí. Aquella revelación encendió un nuevo ímpetu en su pecho. El temor a herir a su familia empezaba a ceder ante la necesidad de expresarse. La noche trajo consigo un silencio pesado y contemplativo. Miguel, incapaz de soltar el pincel, realizó un movimiento casi involuntario hacia su teléfono. Necesitaba hablar con Catalina, buscar en ella una voz de aliento. A través de un mensaje, le expresó su situación, su confusión y sus temores. A los pocos minutos, el teléfono vibró con una respuesta inesperada: el arte es el camino para tu verdad, Miguel. Compártelo. No dejes que el miedo te sujete. Inspirado por aquellas palabras, Miguel regresó al lienzo. Trabajó toda la noche, dejando fluir su vulnerabilidad a través de cada trazo. La imagen de su madre cobraba vida, convirtiéndose en un testamento del sacrificio y del amor. Al final de la sesión, se sintió exhausto pero liberado. Había superado una barrera, su necesidad de ser escuchado, su deseo de crear, se habían entrelazado. Sin embargo, el peso de la responsabilidad seguía latente. Sabía que su padre no permanecería ajeno a su atraso en el trabajo familiar. La llamada tendría lugar pronto, y su estómago se encogió ante la perspectiva. Miguel contempló el retrato terminado de su madre y, por primera vez, comprendió que ese había sido su primer acto de valentía. Cuando nació la mañana siguiente, decidió que debía establecer claramente sus límites. Al enfrentarse a su padre, ya no quería ser el hijo obediente que siempre había sido. Quería ser un adulto que buscaba un futuro auténtico. Se sintió poderoso al trazar el nuevo rumbo en su mente, pero, a la vez, una inquietud lo invadía. La llamada llegó. Estaba a punto de desatarse un enfrentamiento. Miguel se preparó para expresar sus deseos, consciente de que su verdad podría romper con las expectativas que su padre había forjado a lo largo de los años. Sin embargo, a medida que acercaba el teléfono a su oído, una duda que creía superada lo acechó: ¿y si su valentía solo sellaba su condena? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, aguardó la voz familiar al otro lado de la línea, mientras los recuerdos de sus noches en el estudio resurgían, esperándole. ¿Sería capaz de sostener su nuevo camino ante la inminente confrontación? Era el momento de dejar claro quién era y quién deseaba ser. Miguel, inspirado por su retrato, respiró hondo. Era un instante crucial, una bifurcación en su vida. ¿El arte sería suficiente para sostener su batalla contra un legado familiar que parecía imbatible? La inseguridad y la determinación bailaban en su interior mientras apretaba el botón de llamada, sabiendo que el momento de revelación había llegado. La voz de su padre resonó al otro lado de la línea, fuerte y decidida. Miguel sintió que toda la determinación que había cultivado durante las noches de lucha creativa se tambaleaba. ¿Miguel?, preguntó su padre, un tono de expectativa en su voz. Las palabras atoradas en su garganta parecían piedras. ¿Cómo abrir la conversación sobre sus sueños cuando la realidad familiar exigía lealtad y conformidad? Hola, papá. Necesitamos hablar, logró articular al final. La respuesta fue un silencio pesado, ese tipo de silencio que anticipa un conflicto. Con cada latido de su corazón, Miguel decidió sumergirse en su verdad. Las sombras de su infancia, las expectativas y los sacrificios de sus padres se agolpaban en su mente, pero, por primera vez, se sintió seguro de su propio deseo. Te he estado esperando. No puedo seguir esperando que decidas regresar a trabajar, replicó su padre, pero Miguel sabía que eso no era lo verdaderamente importante. Era el momento de abrirse. No se trata solo de trabajo, papá. He estado pintando. Necesito que entiendas que esto es lo que quiero hacer. La audacia de esas palabras lo sorprendió. Pintar, eso es solo un hobby. Tienes un futuro en el negocio familiar, respondió su padre, frustración y decepción condensadas en un solo susurro. Miguel respiró hondo, no era la respuesta esperada, pero algo dentro de él se negaba a ceder. No es solo un hobby para mí. Es mi vida. Siento que he estado navegando en aguas que no son mías, confesó. El reproche y la incomprensión de su padre lo golpearon en oleadas. ¿Y qué pasará con nuestro legado?
No puedes simplemente dejarlo todo por un sueño que tal vez nunca se materialice, replicó. Miguel sintió que el peso de las generaciones caía sobre sus hombros, pero hubo algo en su voz, una sensación que crecía como un fuego interno. Papá, ¿qué legado quiero construir? Siento que no soy más que una sombra de lo que debería ser. No puedo seguir así. Aquel momento se volvió un diálogo interno, un proceso de confrontación y autodescubrimiento. Cada palabra que intercambiaban era un tira y afloja entre sus deseos y las expectativas familiares. Miguel descubrió que, al expresar lo que realmente sentía, también estaba despojándose del miedo que lo había paralizado durante tanto tiempo. La conversación se tornó tensa, pero en medio de esos intercambios, Miguel vislumbró la posibilidad de un entendimiento. Tal vez su padre no entendiera su pasión, pero al menos había compartido su verdad, y eso lo hizo sentir más ligero. No espero que lo entiendas de inmediato, dijo, sintiendo que su voz se reafirmaba. Solo quiero que sepas quién soy. Con la llamada concluida, Miguel se sentó frente al retrato de su madre, sintiendo que el abrazo de su arte lo sostenía. Había dado el primer paso, y aunque no había cambiado el mundo, había comenzado a moldear su propio espacio dentro de él. Sin embargo, la seguridad que sintió fue efímera. Sabía que su padre reaccionaría, buscaría razones y tal vez incluso haría lo imposible para mantenerlo alejado de sus pinceles. A medida que la noche se cernía sobre el estudio, una nueva inquietud se plantó en su interior. La verdadera batalla aún estaba por comenzar. La búsqueda de su voz y su autenticidad podría desencadenar una serie de repercusiones que nunca había imaginado. Así, Miguel se planteó su siguiente paso. ¿Podría ejecutar su arte y, al mismo tiempo, sobrevivir al evidente conflicto con su padre? Aquella pregunta se convirtió en una sombra alargada, acechando su determinación mientras un nuevo desafío se gestaba en el horizonte. Las incertidumbres se amontonaban en su mente, ¿sería realmente capaz de enfrentar el rechazo familiar, o su deseo de ser fiel a sí mismo lo llevaría a romper lazos que parecían tan inquebrantables? Su pincel, todavía húmedo de color, parecía señalar un futuro incierto, uno que comenzaba a formarse en cada trazo de la vida que aspiraba a crear. ¿Estaba dispuesto a arriesgar todo por su sueño? Miguel despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y determinación. La conversación con su padre lo dejó con una sensación de vacío, un eco de palabras que aún resonaban en su mente. Sentía que cada trazo en su lienzo debía contener la esencia de su lucha, pero la presión familiar lo mantenía al borde de la inspiración y la inhibición. Decidido a no dejar que las dudas lo paralizaran, dedicó su mañana a explorar nuevas técnicas de pintura. Con cada pincelada, intentaba canalizar no solo su pasión, sino también el miedo que se alimentaba de su entorno. Su espacio de trabajo, antes un refugio, ahora se sentía como un campo de batalla. Las ventanas estaban abiertas, pero el aire fresco apenas podía despejar la atmósfera tensa. La decisión de pintar un gran mural que representara su viaje personal surgió súbitamente, como un resorte que se libera después de haber sido comprimido. Este será mi manifiesto, murmuró para sí mismo, y con esa afirmación se dispuso a dar vida a un lienzo que aún estaba lleno de preguntas. Investigar imágenes y simbolismo se convirtió en un ritual incesante. Descubrió que la libertad de la creación era, a la vez, aterradora y liberadora. Un fin de semana, en una galería local, decidió mostrar un boceto de su mural. Era un acto de valentía que lo sacó de su zona de confort. La idea de compartir su arte significaba abrirse al juicio, pero en ese momento, anhelaba la aprobación, no de su padre, sino de sí mismo. Al presentar su obra, Miguel se sintió inmóvil mientras observaba los rostros de quienes lo rodeaban. ¿Recibiría al menos una reacción positiva? La declaración de una joven artista, ¿quién pintó esto? Caló en él como un rayo de luz. Miguel, aún titubeante, respondió con la voz más firme que había logrado reunir. Soy yo. Espero que te transmita algo. Ver la curiosidad en los ojos de otros le dio impulso, la validación interna comenzaba a palpitante. El corazón le latía con fuerza, por primera vez, sentía que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, la euforia fue rápida en evanecerse. Tras regresar a casa, la mirada severa de su padre lo recibió en la entrada.
Ayer me enteré de que estuviste exhibiendo tu arte, comenzó su padre, cada palabra resaltando la desaprobación. ¿Qué estás pensando? Estás desperdiciando todas las oportunidades que te hemos brindado. No estoy desperdiciando nada, papá. Estoy encontrando mi voz, respondió Miguel, sintiendo que su determinación se reafirmaba, aunque el miedo a la confrontación lo sacudía. Una discusión que debió ser breve se tornó un enfrentamiento que desnudó heridas profundas. Las palabras de su padre, bañadas de decepción, chocaron contra su deseo de autenticidad. Siempre serás mi hijo, pero no puedes esperar que acepte decisiones que representan un riesgo tan grande, dijo su padre, y en su tono había un anhelo de reconciliación que Miguel no sabía si sería capaz de satisfacer alguna vez. El día culminaba y Miguel, sintiendo que había llegado a un punto crítico, se adentró en su estudio. Ser fiel a sí mismo no significaba, forzosamente, romper lazos, pero sí que estaba dispuesto a explorar qué ocurría si decidía continuar en este camino. Una idea comenzó a brotar en su mente, no podía enfrentarse solo a su padre, debía encontrar la forma de involucrarlo en su viaje. Mientras trazaba nuevas líneas en su mural, se preguntó, ¿podré hacer que mi padre vea el valor en mi arte? ¿Es posible construir un puente entre nuestras diferencias? La inquietud crecía, el camino que había elegido podía ser solitario, pero también era el momento de mirar hacia adelante y descubrir hasta dónde podría llegar con su verdad. Cada trazo de pintura era ahora una pregunta abierta sobre futuro y reconciliación. La lucha apenas comenzaba, y el compromiso para enfrentar no solo a su padre, sino a sus propios temores, se tornaba inminente. Este nuevo capítulo podría ser una transformación radical o un abismo de pérdidas. Con el pincel en mano, Miguel se dijo así mismo que estaba preparado para indagar más allá de la superficie. La incógnita seguía intacta, podría encontrar un camino que no solo lo liberara a él, sino que también hiciera partícipe a su padre en su arte, enfrentando la realidad de sus sueños. El eco de sus temores se transformó en la música de la posibilidad. Miguel dedicó la siguiente semana a su mural como si fuera el proyecto más importante de su vida. Cada mañana, apenas el sol comenzaba a aparecer en el horizonte, se sumergía en un mar de colores, luchando contra las inseguridades que latían en su interior. Este mural no era solo una obra de arte, era su declaración, el testimonio de un viaje que aún no había terminado. Las horas se deslizaban como sombras y, mientras sus manos se manchaban de pintura, reflexionaba sobre el impacto que su trabajo podría tener no solo en su vida, sino también en la relación que compartía con su padre. La posibilidad de convertir el arte en un puente lo mantenía alerta, ansioso por descubrir si podría cambiar la narrativa que había estado narrándose desde su infancia. Un día, mientras mezclaba tonos vivaces, se dio cuenta de que necesitaba un nuevo enfoque. Se sentó con su cuaderno de bosquejos y comenzó a plasmar no solo imágenes, sino también palabras. Frases que habían resonado en su mente durante largas noches, ensayos sobre la lucha, la pasión y la búsqueda de identidad. Se planteó la idea de incluir palabras en su mural, textos que capturaran sus emociones más apasionadas. Aquello era un paso arriesgado, pero Miguel entendía que la vulnerabilidad podría ofrecer una conexión más profunda. Él mismo se sorprendió al ver cómo las palabras fluyeron en la página. Escribió sobre el deseo de ser visto, de no ser un eco, sobre la esperanza de que su padre pudiera entender su arte y, por ende, a él mismo. En ese proceso, descubrió que su voz no solo se manifestaba a través de los colores, sino también a través de las letras. La idea de combinar poesía y pintura se convirtió en su espacio más seguro, el que le permitía abrirse sin sentir esa presión aplastante. Cuando finalmente se dio cuenta de que sus miedos estaban allí pero no lo dominaban, sintió una chispa de liberación. La urgencia de compartir este nuevo enfoque lo llevó a decidir presentar su mural terminado en una exposición local. Aquello significaba no solo abrir su corazón a desconocidos, sino también a su padre. Al pensarlo, el pánico empezó a burbujear en su interior. La idea de que su padre pudiera asistir lo llenaba de incertidumbre. Era un acto de fe. Miguel quería que su padre pudiera apreciar la complejidad detrás de cada trazo y cada verso. Tras días de trabajo incansable, llegó el momento de enfrentar su miedo. Miguel invitó a su padre a la inauguración, sintiendo su voz temblar al hacerlo. «Papá,
quiero que veas mi mural. Quiero que entiendas lo que he expresado. La respuesta de su padre fue un silencio que sonó desgarrador, y Miguel sintió que un abismo se abría entre ellos. Su padre finalmente aceptó asistir, aunque no sin esbozar un gesto de resignación que perforó el corazón del joven artista. La noche de la exposición llegó y la atmósfera estaba cargada de anticipación. Cuando Miguel terminó de preparar el espacio, sentó su mirada en su mural. Los colores vibrantes y las palabras danzantes parecían cobrar vida, resonando con su verdad. Se sentía vulnerable, casi expuesto, y a la vez poderoso. Sabía que este era un riesgo, pero se aferraba a la esperanza de que su padre podría ver la profundidad de su esfuerzo y el deseo de ser comprendido. Cuando su padre llegó, el tiempo se detuvo. Miguel lo observó desde el rincón de la galería, y durante un breve instante, recordó la mirada desilusionada que había recibido en casa. Sin embargo, ahora se enfrentaba a una nueva realidad. Mientras una multitud se agolpaba a su alrededor, Miguel se preguntaba, ¿podrá verlo? ¿Entenderá que esto es la esencia de quién soy realmente? El aire se volvió denso con la incertidumbre del momento. ¿Aceptaría finalmente su padre su expresión artística? La noche que definía su evolución estaba trazada, pero el desenlace era incierto. Con el corazón palpitando y los sentidos alerta, Miguel se preparó para el momento en que sus sueños y temores podrían finalmente cruzar el umbral. La transformación. Esperaba su desenlace, y la conexión que tanto deseaba con su padre pugnaba por liberarse en la chispa de la revelación. El murmullo de la multitud se volvía un eco distante mientras Miguel enfrentaba la figura de su padre. Sin embargo, su mente estaba enfocada en los colores del mural, y no en la tensión que surgía entre ellos. Cada pincelada recordándole el camino recorrido, cada palabra susurrándole que la vulnerabilidad es a menudo más poderosa que la fortaleza. Su padre avanzaba lentamente hacia el mural, la mirada fija en cada detalle como si buscara descifrar un lenguaje desconocido. Miguel sintió que el corazón se le agolpaba en la garganta. Las dudas que lo habían acechado durante toda su vida volvían a hacer eco en su mente. ¿Vería su padre el dolor que había tratado de plasmar? ¿Escucharía el grito silencioso de su alma? Al acercarse, su progenitor se detuvo en seco, como si una corriente de energía lo hubiera inmovilizado. Miguel, ansioso, corrió por un torrente de pensamientos. La desesperación de ser comprendido, la necesidad de que su padre reconociera su lucha, y el ardiente deseo de ser visto como alguien que no solo existía, sino que había vivido intensamente. ¿Por qué las palabras?, preguntó su padre, su voz entrecortada. Era un interrogante benigno, pero Miguel lo interpretó como un desafío. Su pecho se contrajo mientras se preparaba para explicar el porqué de su elección. Las palabras habían emergido de un lugar profundo, representaban su búsqueda de conexión. Sin embargo, antes de que pudiera articular su respuesta, su padre continuó, siempre has sido un soñador, hijo. ¿Realmente crees que esto te ayudará a ser comprendido? La sensación de impotencia lo embargó. Al escuchar esas palabras, cada inseguridad que había aplastado durante su proceso creativo resurgió. Pero, a pesar del miedo, entendió que debía responder desde el corazón, sin escudarse en su arte. No es solo un mural, papá. Aquí está toda mi historia, mis aspiraciones y miedos. Lo que pinto, lo que escribo, es parte de quién soy. Algo en su padre pareció conmoverse. Miguel pudo ver destellos de sorpresa en su mirada, pero también había un indicio de resistencia. ¿Se estaba acercando a aceptar la complejidad de su hijo, o simplemente lidiaba con la incomprensión de una visión que nunca había estimado? La multitud alrededor de ellos parecía desvanecerse. En ese instante, Miguel comprendió que no solo se trataba de su mural. Se trataba de una conversación que debían comenzar. Con cada palabra, Miguel luchaba por el entendimiento, por la oportunidad de ser plenamente visible. Este mural no era el final de su proceso, sino el comienzo de un diálogo que habría de abrirse entre ellos. Esperó una respuesta, una luz que indicara que su padre comenzaba a entender. Un momento de silencio pasó antes de que su padre finalmente murmurara, no tenía idea de que pensabas así. Aunque las palabras eran un paso pequeño, el gesto podía significar mucho más.
Sin embargo, en un giro repentino, la multitud comenzó a dispersarse hacia otras secciones de la galería. Miguel sintió un tirón en su interior, como si su valentía estuviera siendo despojada por la atención que se desplazaba a otra parte. No podía permitir que el momento se desvaneciera. Tenía que arriesgarse aún más. Se acercó a su padre, decidido. Por favor, quédate un momento más. Quiero que comprendas dónde estoy ahora, imploró, su voz temblando por la urgencia. Pero su padre, que ya había comenzado a influir en la marea de la multitud, se detuvo en seco. ¿Crees que puede cambiar algo lo que sientes?, dijo, girándose para enfrentarlo. En su tono había una mezcla de curiosidad e inquietud. Miguel comprendió que estaba en el umbral de un momento decisivo. Las palabras en su mural parecían cobrar vida y proyectarse en la conversación. Este podría ser el instante que transformara tanto su arte como su relación con su padre. Sin embargo, la realidad del rechazo aún lo acechaba. La conexión que había buscado durante tanto tiempo estaba cerca, pero Miguel pudo sentir cómo los hilos del destino se tensaban. ¿Era ahora o nunca? ¿Cómo? ¿Podría cimentar su voz en un intento de reparar lo que parecía roto entre ellos? Mientras la multitud seguía dispersándose, el reloj de la oportunidad seguía corriendo. Con el corazón acelerado y el miedo como compañero, Miguel se preparó para dar el siguiente paso, sin saber que este acto podría definir el futuro que tanto anhelaba. El momento de la verdad estaba a punto de revelarse, y con él, la posibilidad de un cambio radical en su vida y en su relación con su padre. Miguel se encontraba en el umbral de una transformación que parecía finalmente al alcance de su mano. El eco de las palabras de su padre resonaba en su mente, llevándolo a un punto crucial donde las expectativas familiares y sus sueños personales se entrelazaban. La multitud que una vez lo había rodeado, ahora parecía lejana mientras sus pensamientos se centraban en su padre. Este era el momento perfecto para perseguir la conexión que había anhelado, el instante que podría cambiar su vida. Papá, si quieres entenderme, debes estar dispuesto a escucharme, dijo Miguel con una contundencia que sorprendió incluso a sí mismo. Su voz era firme, un reflejo directo de la valentía que había estado gestando en su interior durante tanto tiempo. Sus palabras colisionaron con la tensión existente, creando un puente entre él y su padre que hasta entonces había estado ausente. El semblante de su padre mostraba una lucha interna. Miguel percibía su resistencia, y aunque el corazón le latía con fuerza, se sentía decidido a seguir adelante. Cada pincelada en mi mural lleva una parte de mis emociones. Este arte es mi manera de ser fiel a mí mismo, y me gustaría que lo vieras como un acercamiento a quien soy realmente, continuó Miguel, buscando que su padre comprendiera la profundidad de su expresión artística. Tras un momento de silencio cargado de significado, su padre finalmente asintió. Está bien, hijo. Cuéntame, explícame cómo esto te ayuda a ser quien deseas ser. La aparente apertura de su padre se convirtió en el espacio ideal para que Miguel compartiera su viaje de autodescubrimiento. Con cada palabra, Miguel desplegó el significado detrás de su arte, el miedo a decepcionar, el deseo de libertad y la necesidad de ser visto. No era un simple hobby, era su forma de enfrentar las sombras del pasado y darle voz a su presente. En ese instante, cada frase que pronunciaba adquiría vida propia, cada trazo de su mural resonando en el corazón de su progenitor. El diálogo fluía mientras Miguel desnudaba sus sentimientos, lo que había vivido y cómo había llegado hasta allí. Se dio cuenta de que su padre también enfrentaba sus propios miedos, una lucha compleja reflejada en cada palabra de oposición que había expresado. Era un giro inesperado, pero vital en su conexión. Quizás no comprenda completamente tu elección, pero me doy cuenta de que el cambio es parte de la vida, y lo que veo aquí es más de lo que había imaginado, dijo su padre, su voz ahora más suave, como si una compuerta de entendimiento se abriera entre ellos. El corazón de Miguel se llenó de esperanza. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero en ese momento, había logrado algo que parecía imposible, había comenzado a romper las barreras que durante años habían existido. Lo que había comenzado como miedo y ansiedad se transformó en una chispa de conexión genuina. El arte era su manera de hablar y, ahora, su padre estaba dispuesto a escuchar.
Mientras ambos miraban el mural, Miguel comprendió que cada rincón, cada palabra, representaba un paso más allá de su propia lucha, hacia la construcción de su identidad, no solo como artista, sino como hijo y miembro de un legado familiar. Los hilos del pasado comenzaron a desdibujarse, convirtiéndose en telares que tejían un futuro en el que su vida como artista podía coexistir con el amor y la historia de su familia. El evento culminó con aplausos, pero para Miguel, el verdadero reconocimiento era ese momento compartido con su padre. Con el corazón a 1000 por hora, sintió que había conquistado un terreno que antes le parecía inalcanzable. Había alcanzado la realización de que sus sueños no estaban en conflicto con sus responsabilidades, sino que podían coexistir en armonía. La noche terminó, pero su viaje apenas comenzaba. Miguel saboreó su crecimiento personal, su identidad como artista no era un mero capricho, sino una necesidad vital. Había aprendido que cada trazo de su pincel podía influir en su vida y en sus relaciones, estableciendo una nueva narrativa llena de posibilidades. La transformación fue real, y el mural se convirtió en un símbolo de esa evolución, un soporte para su futuro, así como un reflejo del amor y la comprensión que finalmente comenzaba a brotar. En el fondo de su ser, Miguel supo que valía la pena arriesgarse, que el arte, lejos de ser un escape, era la conexión que siempre había deseado. Con ese nuevo entendimiento, Miguel se dispuso a seguir su camino, con confianza renovada y la convicción de que tanto él como su padre podían crecer a partir de esta experiencia compartida. El miedo había dado espacio a la esperanza, y los ecos de la creatividad comenzaban a resonar con fuerza en su vida. Ahora, más que nunca, Miguel entendía que la verdadera magia no estaba en el collar ni en el destino predeterminado, sino en la valentía de forjar su propio camino y el amor que es capaz de transformar la conexión familiar. Había llegado a ser no solo el hijo de su padre, sino el artista que siempre había querido ser. ¿Y tú, que has acompañado a Miguel en este viaje, estás listo para dar ese paso hacia tu propia transformación? No esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan ser parte de este viaje. Compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión es crucial. No dejes pasar esta oportunidad de inspirar a quienes te rodean. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Recuerda, solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de actuar. Hazlo.